La mayoría de nosotros hemos perdido contacto con nuestra capacidad innata de crear. Ahora mismo estás creando tu vida en todos los aspectos, tanto en lo bueno como en lo malo. Tu capacidad de manifestar los sueños está directamente relacionada con la de contactar con tus recursos interiores y enlazar así con los recursos infinitos que ofrece el universo. Estás a punto de caer en la cuenta de que posees más recursos interiores de los que jamás hubieras imaginado. De hecho, repararás en que todos los recursos del universo están al alcance de tu mano. Solo tienes que saber pedirlos. Si crear consiste en algo tan simple como eso, y no es que sea mucho más complicado, ¿por qué no nos percatamos de ello todos los días? ¿Has tenido alguna vez la maravillosa sensación de que todo en tu vida encaja? Si es así, te envolvía la energía del círculo. ¿Alguna vez se te ha cumplido un deseo? Si es así, estabas en el círculo. Y tu buena disposición interior armonizó con las circunstancias exteriores. ¿Te has encontrado alguna vez hundido en la desesperación y de repente alguien o algo ha aparecido en tu vida y le ha dado un giro radical para mejor? Si ese es tu caso, estabas en el círculo. El círculo es un estado de ser lleno de energía que nos permite conectar con nosotros mismos, los unos con los otros. Y también con las energías en continua transformación del universo. En el círculo lo que percibes, lo que concibes y lo que creas forman un todo, y tú te fundes con la energía infinita y la posibilidad de crear. Se puede ver el círculo como una metáfora. Imagínate el lugar en el que tu ser conecta con todo lo que te rodea formando una sola energía. Piensa que tú y tu capacidad de crear son el área del círculo y que la circunferencia es el punto de contacto con el exterior, los demás, las circunstancias, tu entorno, el presente y el futuro. En el momento en el que cambias cualquiera de los elementos de dichas energías, las cambias todas. Si permites que la circunferencia pase a ser parte de un círculo de energía mayor, te convertirás en una gran potencia lista para el cambio. Eres una parte activa de la maquinaria que crea el mundo y sus circunstancias. Cada una de tus partes interiores, cada pensamiento, deseo, miedo, experiencia, tiene su elemento correlativo en el mundo exterior. Cambiar el mensaje codificado en tu ser, en los mismos átomos, afecta a todas las personas y a todos los acontecimientos del planeta, y pone en marcha los innumerables fuerzas del universo. Empiezan a sucederte milagros. Tú empiezas a obrar milagros en los demás. El lugar donde todo esto sucede es el círculo. Los milagros no son mágicos. Podemos hacer que sucedan proyectando a voluntad una resonancia que atraiga energías favorables. Reflejan la interconexión entre individuos y acontecimientos que no están aparentemente relacionados. Los milagros son un indicio de la existencia del círculo. Para los que viven fuera del círculo, la vida es una lucha continua. Para los que viven dentro, un infinito de posibilidades. Te invito a que veas la vida como una fuente de inspiración y no como una tortura. Porque en el círculo todo es posible. Deja que tus deseos y preocupaciones fluyan en la energía del círculo. Dentro de él todas tus necesidades están cubiertas. Nuestra vulnerabilidad se convierte en capacidad, el miedo y la desconfianza en perspicacia,
y sensibilidad. La rabia se convierte en energía para actuar y curar. En el círculo descubrirás que tienes todo lo que necesitas, que tú ya eres suficiente. El círculo simplemente es. Está ahí para ayudarte o no. Tú eliges. Puedes crear de manera consciente todo lo que quieras. Una vez que domines tu ser y la aptitud para proyectar tu energía y tus propósitos en el mundo que te rodea, serás capaz de ser quien quieras ser. Cuando tomes conciencia de que existe este lugar, podrás crear y transformar cualquier cosa. Cuando seas consciente de que tu ser, mente, cuerpo y espíritu ha entrado en el círculo, tendrás acceso a todo el conocimiento y la fuerza del universo. El círculo está a tu favor o en contra de ti. Nadie está seguro de cómo funciona. ¿Te has caído alguna vez del planeta Tierra? Claro que no, ni tampoco se ha caído nadie. Antes de que entendiéramos qué era la gravedad, esta ya operaba en nuestras vidas. No hace falta que confíes en el círculo. No es preciso que tengas fe ciega en el don humano de imaginar. La alquimia del círculo te transformará. Simplemente formula un deseo y sigue el círculo. Te hará creer. Te invito a que recorramos este viaje hacia un lugar especial donde los sueños se hacen realidad. Vamos a dividir este viaje en 3 partes y cada parte comprenderá 3 elementos. La iniciación te proporciona las herramientas y te prepara para el siguiente paso. El aprendizaje te ejercita en el modo de utilizarlas en la vida diaria. La maestría te enseña a valerte de ellas para ayudar a los demás y para enseñarles a emplearlas. En la última etapa, el aprendiz se convierte en maestro. Quizás quieras llevar un diario del viaje al círculo. Será una manera de confirmar día a día el poder de tu intuición, tu capacidad de curación y la de manifestar milagros. La información que escribas te será de gran utilidad en el futuro. Cuando termines, tendrás poder para curar y serás el creador de tu propia realidad. Experimentarás tus dones innatos de alquimia. Serás capaz de transformar los elementos del ser humano en material para crear. Sabrás que has conseguido el dominio absoluto cuando elijas un aspecto de tu vida que quieras cambiar y lo hagas. Cuando domines los elementos del círculo, dominarás tu vida. Te darás cuenta de que eres la alquimista de todas las energías, de todos los seres y de que puedes transformar cualquier cosa. Cuando domines los dones del ser humano, dominarás el círculo. Cuando domines el círculo estarás en consonancia con el universo. Al empezar el viaje, debes pensar que lo haces solo, aunque este no sea el caso. Estamos juntos. Nos unimos en la energía del círculo. Pronto te encontrarás rodeado de gente, de energía, de circunstancias que te envolverán a ti y a lo que creas. No estás solo, estás en casa. Para entrar en el círculo únicamente tienes que formular un deseo. Empezaremos el proceso conociendo tu deseo más íntimo. Durante la iniciación, saca a la luz el más profundo y verdadero y tradúcelo al lenguaje del círculo. Primer elemento: la intencionalidad. Las personas prácticas se niegan de entrada a tomar sus deseos por realidades, aunque sea así como empieza el proceso, con una ilusión, un deseo. Al desear algo concentramos todos nuestros recursos interiores, el intelecto, la intuición, el instinto, la energía física y emocional, en aquello que elegimos crear. Los deseos son el hermano comprometido y activo de la fantasía.
La imaginación prende la mecha del deseo y también la del ansia por iniciar el proceso. Sin la motivación del deseo, sin el ansia, no conseguiremos nada, ya que no sentiremos ninguna necesidad. Nuestra ansia nos lleva a la búsqueda de alimento, igual que las plantas se retuercen en busca de la luz del sol y hunden las raíces para absorber mayor cantidad de agua. Esta ansia se nos presenta de varias maneras, por ejemplo, en forma de deseo, de sentimiento de envidia, de soledad. Todo el mundo la experimenta, los artistas, los estudiantes, los científicos, los empresarios, los visionarios, los humanistas. Todos estamos sedientos. El ansia nos permite desarrollar nuestra personalidad. Sin embargo, a menudo desconfiamos de nuestros deseos. Si les tenemos miedo, no podremos hacer que se cumplan. Parece más sencillo reprimir nuestras ansias. Hemos conseguido que dicha sed se convierta en nuestro enemigo, cuando en realidad es la vida. Cuando la reprimimos, la juzgamos o la negamos, le estamos dando la espalda a la vida. No tengas miedo de lo que anhelas, no es ni bueno ni malo. Utilízalo como estímulo, como energía. Guía tu ansia, recondúcela, úsala para crecer. Si no eres capaz de controlarla, se apoderará de ti y de los que te rodean. Aduéñate de ella, sueña con lo que quieres. Permítete tener deseos. No te avergüences de sentir ansias. En el círculo no suponen una carga para nadie. En el momento en que formulas un deseo, diriges la energía del círculo, proporcionas a tu mismo ser y a todo el universo un objetivo positivo, un camino por donde puede circular la energía. La voluntad es la varita mágica del ser humano. Sin embargo, no todos sabemos utilizarla de manera eficaz. Nuestra voluntad organiza y arrastra todas las energías que llevas dentro y las que te rodean hacia una fuerza que todo lo puede. Tu capacidad de elección y de constancia, es decir, tu voluntad, es tu mayor asa. Como se trata de tu primer viaje al círculo, debes centrar todo tu ser en un solo deseo, solo uno. Tómate tu tiempo para decidir con cuál te quedas. Plantéate infinidad de cuestiones. Da rienda suelta a tu mente. Escribe una lista larga y después ve acortándola. ¿Qué cambio en tu vida te haría sentir más feliz? ¿Qué cambio te supondría un gran alivio? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Con qué problema malgastas más energía emocional? ¿Qué tipo de carencia es la fuente de tu pesadumbre? ¿Qué es lo que más envidias de otras personas? Si supieras que te lo van a conceder, como si un genio te lo prometiera, ¿qué deseos pedirías? Recuerda que no tiene por qué estar dentro de los límites de lo razonable, lo racional o lo merecido. Pero tampoco se trata de un debería o un debería haber. El deseo tiene que consistir en eso que más anhelas, en lo que tu alma más ansía. Puede que tengas muchos deseos y que por lo tanto te cueste decidirte. En todo caso, por ahora debes elegir tan solo uno mientras te entrenas en el manejo de los 9 elementos del círculo. El círculo siempre estará ahí para cuando quieras viajar con otro deseo. Pero durante la iniciación, mientras estés aprendiendo los cambios del círculo, deberías centrarte solo en uno. Si no, puede que la energía que has acumulado para el objetivo primordial se desvanezca. A medida que vayas alcanzando metas, irás marcándote nuevas, y el círculo te ayudará a superar los pequeños retos que surjan día a día. Conseguir hacer una sola cosa bien y de manera eficaz tendrá un efecto positivo en todos los aspectos de tu vida. Además, no cabe la posibilidad de elegir el objetivo equivocado. Tus deseos y necesidades se verán de manera más nítida en el círculo. Si eliges un deseo totalmente opuesto a lo que en realidad quieres, evolucionará de manera que te beneficiará a ti y a toda tu vida. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Formula un deseo,
tan solo uno. Juntos empezaremos a darle vida. Seguramente en el pasado has deseado cosas que jamás se han cumplido. Existe una alquimia para pedir deseos. Es hora de que aprendas a formularlos dentro del círculo. Tienes que expresarlo de manera que el círculo te entienda y el lenguaje que entiende se habla en presente. Cuando una persona vive algo como si estuviera ocurriendo en el futuro, en realidad todavía no existe para ella. Y si algo todavía no existe, la persona no es capaz de vivirlo ni cambiarlo. En el círculo, las acciones de pedir el deseo y de que se cumpla son simultáneas. No existe diferencia entre pasado, presente y futuro. El futuro está ocurriendo ahora, así que en el círculo no es tanto quiero, sino tengo. Formula tu deseo como si ya se hubiera cumplido. Si te concentras en el quiero, todos tus recursos interiores reafirmarán el concepto de querer y no el de tener. Y si te concentras en el tengo, soy, siento o acepto, tus recursos interiores encontrarán la manera de que se haga realidad. Así que en vez de decir ojalá me enamorara, en el círculo di estoy enamorado. En vez de ojalá no tuviera problemas financieros, afirma gano todo el dinero que quiero haciendo algo que me encanta. Una vez que has formulado tu deseo en el círculo, este pasa a ser lo que llamamos la nueva realidad, porque ya está ocurriendo ahora mismo. Es también importante formular el deseo de manera afirmativa. En términos de lo que quieres y no de manera negativa en términos de lo que quizás estés tratando de evitar. Al hacerlo de manera negativa, centras toda tu atención y energía justo en aquello que no quieres e inconscientemente haces que cobre más fuerza. Por ejemplo, en vez de pensar en lo que no te ocurre en el trabajo, concéntrate en el reconocimiento que obtienes, en el éxito. Así aplicarás tu energía interior a descubrir nuevas oportunidades de alcanzar tus objetivos. Unas oportunidades que de otra manera te habrían pasado totalmente desapercibidas. En vez de ojalá no estuviera enfermo, di estoy sano y lleno de energía. En vez de ojalá no estuviera solo, di tengo una relación basada en el amor y el compromiso. Recuerda siempre formular el deseo como si ya se hubiera cumplido. Para que el círculo te escuche, tu deseo tiene que ser específico, positivo, apasionado y en presente. Pide un solo deseo cada vez. Sé consciente de lo que realmente quieres y abrázalo con toda tu alma y tu corazón, como si ya hubiera llegado. De esta manera desatarás energías asombrosas. Grita el deseo bien fuerte. Ahora, abrázalo. Te estás creando de nuevo a ti y al mundo. El primer elemento es la intencionalidad. El don de la intencionalidad es la creación consciente. Escribe el deseo de manera afirmativa y en presente en este círculo o en tu propio diario. Esto es lo que has elegido crear. Cuando plasmas tu deseo en el círculo y en tu realidad de manera consciente e intencionada, todos los dones de tu propio ser, así como la conexión de tu yo con todo lo existente, colaboran contigo para crear esta realidad. Tu deseo es ahora tu nueva realidad. Segundo elemento, la interiorización. Ahora que ya has formulado tu deseo, es crucial que lo vivas y que actúes como si ya se hubiera plasmado. Interiorizarlo significa abrazarlo, ahora, aunque puede que todavía no se haya manifestado ante ti por entero. En el momento en que te conviertes en lo que deseas, das vida a una profecía que por su naturaleza tiende a cumplirse. A veces hay que contar los polluelos antes de que salgan del cascarón, o puede que si no, no salgan.
Crearás un marco de energía para los elementos del mundo exterior que debes atraer hacia ti a fin de conformar tu nueva realidad, de un modo que sea positivo para todos los aspectos de tu vida. La poderosa fuerza de este marco ayudará a tus recursos interiores a atraer a las personas, situaciones y experiencias adecuadas. Es hora de que tu nueva realidad deje de ser una abstracción. A mucha gente le resulta complicado acabar de imaginarse algo de manera detallada. Pero si no puedes imaginar y crear algo en tu interior, te será difícil hacerlo en el mundo exterior. Si llevas un diario de tu viaje al círculo, quizá quieras plasmar tu deseo. Escríbelo o dibújalo con todo lujo de detalles. Sé todo lo minucioso que puedas, como si hoy experimentaras tu existencia con todos los pormenores que te rodean. No te preocupes si no puedes hacerte una imagen inmediata de todos los aspectos. Durante los próximos días y semanas, tanto tu intuición como los acontecimientos que estás creando en tu vida te proporcionarán nuevos detalles que podrás añadir a la primera descripción. Puede que al final de cada capítulo desees reescribir tu deseo, a medida que vayas controlando los elementos del círculo, y que tu deseo vaya tomando cuerpo. Ahora que ya has plasmado tu deseo, tómate tu tiempo para interiorizarlo con los 5 sentidos. Los 5 sentidos son el lenguaje universal del ser. Son mecanismos receptores de información. Nuestro cerebro recibe los datos en bruto y los utiliza para sacar conclusiones y crear entendimiento. Incluso los conceptos físicos o matemáticos más abstractos provienen de lo que experimentamos a través de los 5 sentidos. Experiméntalo con cada uno de los sentidos. Respira y deja que todos los átomos de tu ser se llenen de ella. ¿A qué huele? ¿A qué suena? ¿Qué se siente? Luego mira a tu alrededor. Observa cómo ha cambiado tu vida ahora que estás viviendo tu sueño. ¿Dónde estás cuando te encuentras en la nueva realidad que has creado? ¿Cómo piensas? ¿Qué aspecto tienes? ¿Quién está contigo? ¿Cómo te miran los demás? Debes repetir el proceso de interiorización, de experimentar plenamente lo que estás creando tantas veces como sea posible. Puedes fijarte una hora al día, como si se tratara de un ritual, o realizarlo en cualquier momento que estés inspirado. A medida que lo repitas, el deseo irá adquiriendo mayor presencia en tu vida y te acercarás cada vez más a él. Al principio te resultará complicado. Puede que en algún rincón de tu interior no sientas del todo tu deseo, ni lo veas ni lo experimentes. Aprender a asimilarlo por completo lleva tiempo y práctica. Cuanto más plenamente sientas el deseo en el presente, más rápido se convertirá en realidad. Si por lo que sea sencillamente no puedes representarte tu nueva realidad, fíngela. Cuando eras pequeño, hacías como si supieras leer y mira tú por dónde ahora sabes leer. A veces tenemos que acercarnos pasito a paso a nuestra nueva realidad. Una manera de interiorizarla es a través de los cuentos de realidad. Un cuento de realidad es una historia o una colección de historias sobre cómo se creó la nueva realidad. Recuerda que ya existe. Un cuento de realidad no es bajo ningún concepto una predicción, sino uno de los posibles guiones. Pongamos por caso que la nueva realidad de una persona es ganarse la vida con el arte. Su cuento de realidad sería algo así. He regalado algunas de mis piezas de cerámica. Una señora vio una de las que hice en la fiesta de una amiga y resulta que esta persona dirigía el departamento de diseño de una cadena de tiendas. Pidió mi número de teléfono y me llamó para concertar una entrevista. Y en pocos meses recibí otras ofertas. Me sentí lo bastante segura como para dejar mi antiguo empleo en la empresa de contabilidad.
Y además, otra cosa buena del cambio fue que me dio energía y tiempo para ir al gimnasio. Después de poco tiempo estaba en muy buena forma y más relajada que nunca. En el gimnasio conocí a un hombre en la sala de máquinas. Nos casamos ese mismo año y nos mudamos a un piso maravilloso que tenía un estudio donde yo podía trabajar. Tu cuento de realidad puede ser tan corto o tan largo como desees. Puedes escribir uno cada día en tu diario, como un ritual. Piensa, canta, escribe según lo inspirado que estés. Los cuentos de realidad preparan el intelecto, la intuición y el subconsciente para detectar oportunidades que te ayudarán a que tu sueño se cumpla. Se encargarán de poner tu plan maestro en el círculo, a la vez que te permitirán que concentres tu energía y la energía de los demás y del universo entero en tu nueva realidad. Puede que la nueva realidad se materialice en algo totalmente distinto a tu cuento, pero te sorprenderá ver lo mucho que éste tiene de profético. Es importante interiorizar tu deseo porque todo lo que piensas, sientes y haces se refleja en el mundo. El universo entero está compuesto por átomos y todos trabajan juntos. Cualquier cambio en el átomo más pequeño afecta al vecino, que a su vez afecta a los demás, y así sucesivamente hasta influir en todos los átomos del universo. Tú también estás compuesto por átomos que se ven afectados constantemente por el resto de átomos del universo y viceversa. Cuando la información de tus átomos cambia, influye sobre todos los demás átomos de tu ser, del mundo y de la gente que está a tu alrededor o lejos, y también en los acontecimientos pasados, presentes y futuros. En pocas palabras, cuando tú cambias, modificas los acontecimientos y a la gente que te rodea. Al pretender que el deseo ya se ha convertido en realidad, reprogramas no solo tu ser, sino también el universo. Cada uno de nosotros es transmisor y receptor. Cuando conocemos a una persona, de repente nos pasan por la cabeza de manera inconsciente una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿quién es? ¿Cuál es la historia de su vida? ¿Qué quiere? ¿Qué puede ofrecer? Los mensajes que esa persona envía son captados por el yo consciente y por el subconsciente, que tras breves instantes nos proporcionan las respuestas a las preguntas que nos planteamos durante el primer contacto. Las personas con las que nos vamos cruzando, incluso nuestros amigos y familiares, se preguntan las mismas cuestiones sobre nosotros. Para bien o para mal, los demás incorporan nuestras señales que se reflejan en sus ideas y acciones. Estás enviando señales constantemente. Estos mensajes sirven de guía para que los demás te encuentren, reaccionen ante ti y en cierta manera conecten contigo. Lo que tú eres se refleja en cada persona, acción o acontecimiento a tu alrededor. Tu entorno y la gente que te rodea reaccionan a todo lo que piensas y sientes y lo experimentan. En cierta medida eres quien crees que eres y el mundo responde en consecuencia. Piensa en un diapasón que transmite sus vibraciones. Literalmente el mensaje que tú personalizas resuena en los demás. En este momento, todos los seres humanos de tu entorno, tanto los que están en la misma habitación como los que están a kilómetros de distancia, reciben tus pensamientos y sentimientos y responden a ellos, igual que tú reaccionas ante los suyos. Este proceso mutuo ocurre incluso aunque estés separado en el tiempo o en el espacio de los demás. Puede que ni tú ni ellos sean conscientes de dicho proceso. La única evidencia de que esta comunicación subliminal se está llevando a cabo se halla en las reacciones del entorno. Puede que digas, ojalá me llame Juan, cuando de repente suena el teléfono. Puede que estés enfadado con tu pareja y de pronto la ves entrar por la puerta. Vaya sorpresa, con aire de estar a la defensiva. Puede que estés contento con tus aptitudes profesionales, justo antes de que empiecen a lloverte ofertas de trabajo. Cuando estás enamorado atraes el amor.
En cuanto aceptas una oferta de trabajo, siempre parece haber otra esperando. Constantemente enviamos el mismo mensaje, atraemos las mismas experiencias y a las mismas personas con escasas variaciones. Como ocurre con la mayor parte de nuestras aptitudes, estos mensajes suelen estar enraizados en nuestras vivencias más tempranas. Todo pensamiento, acción y energía tiene su patrón. Si mandamos una señal contradictoria, la gente responde en consecuencia y puede que incluso se produzca una situación adversa para nosotros. Por lo tanto, es importante que seas consciente del mensaje que envías a los demás y al universo. Elabora tu mensaje ensamblando conscientemente todos los sentimientos que envuelven tu deseo, como si enviaras directamente tu mensaje a todas tus interacciones. Recuerda que lo estás remitiendo al mundo entero, incluso cuando no eres consciente de ello, aunque exista distancia en el tiempo y en el espacio. Cuando tus recursos interiores están organizados y diriges la energía de manera consciente, esta tiene mucha más fuerza que la energía fragmentada de los seres que te rodean. Cuando en una situación tú eres el motor impulsor, guías la energía y la motivación de los demás. Al interiorizar la nueva realidad, la esencia de tu ser cambia y reprogramas los mensajes que estás enviando. Las señales que salen de ti, la voz, la postura, los gestos, las muecas, transmitirán un mensaje cristalino de la nueva realidad que estás creando. A cambio, recibirás diferentes respuestas de los demás y de tu entorno que estarán en armonía con lo que quieres crear, y no con lo que eras inconscientemente en el pasado. La meditación del círculo, que ahora vamos a escuchar, te ayudará a interiorizar, abrazar y proyectar tu deseo. Puedes grabarla mientras la lees. Tienes total libertad para cambiarla según te dicte tu intuición, para así poder escucharla con más atención. Todo tu ser va a entrar en el círculo. Siente por un instante la energía que hay en ti. Sé totalmente consciente de los átomos de los que estás hecho. Mientras respiras, conviértete en cada átomo de tu ser, en los átomos más sutiles de los pensamientos, los átomos eléctricos de los sentimientos, los átomos magnéticos de la intuición, los átomos vivos de tu cuerpo. Adquiere la percepción de todas las partículas en movimiento que se afectan mutuamente y se relacionan entre sí. Siente, mira y vive como uno de esos átomos. Déjate llevar y toma conciencia de sus pautas de movimiento. Nota su flujo, su baile y los patrones y programas que contienen. Miles de millones de átomos trabajan juntos dentro de tu ser y todos se mueven, se agitan y cambian en cuestión de segundos. Cada átomo sabe exactamente lo que tiene que hacer. El programa inherente a cada átomo lo dirige y lo hace interaccionar con todos los demás a su alrededor. El movimiento que siguen lo has decidido tú, tus ancestros y la naturaleza a partir de los hábitos y creencias absorbidas y modificadas por cada generación hasta formar tu ADN. En el círculo creas tus propias conductas, nuevos programas elegidos a conciencia. Tu ser dará apoyo a la nueva realidad, que a su vez dará apoyo a tu ser. Utiliza la respiración para difuminar la ilusión de tu cuerpo sólido. Nota ahora el espacio entre los átomos de tu ser y llénalo de aire. A través de esos huecos, tu respiración insufla aire a cada uno de los átomos. A través de la respiración, te preparas para entrar en la nueva realidad que has creado. A medida que tu energía va siendo programada por la energía de la nueva realidad, nota cómo la tuya afecta la energía del aire que te rodea.
Mira cómo los átomos del aire se mueven y responden a tu nueva realidad, como si ésta formara parte de su programa interno. Mientras respiras e interiorizas tu nueva realidad, a través del aire que te envuelve, deja que su energía irradie hasta que sientas que impregna a todos los seres, todas las estructuras y todos los acontecimientos del universo. Siente que la energía del universo y la de la nueva realidad son una sola. Interioriza a la vez que los átomos del universo, la nueva realidad que lo abarca todo. Date cuenta de que estás incorporando de manera consciente la nueva realidad a cualquier hora del día, del mismo modo que lo hace el mundo que te rodea. De nuevo, vuelve a concentrarte en todos los átomos que se mueven juntos y que te forman. Permite que cada uno de ellos incorpore la nueva realidad. Mientras las plasmas en cada átomo de tu ser, piensa en las partículas del aire que te rodea. Al inspirar, nota cómo esos átomos entran en contacto con la superficie de tu piel, con el interior de las fosas nasales y con tus pulmones. Cuando entran en contacto contigo, absorben los elementos de tu nueva realidad y cambian. Al expirar, nota cómo este contacto se expande en la exhalación. Tus pensamientos, tu respiración, la carga emocional y tu ser, todo se extienden a la vez que amplías tu conciencia y aumentas el efecto que tienes sobre el mundo a tu alrededor. Deja que tu ser se experimente con todos los sentidos, cómo el deseo se convierte en realidad en tu nueva realidad. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿A qué suena? ¿Qué se siente? ¿Cómo piensas, sientes, respondes ahora que la nueva realidad es tu vida? Tu deseo se ha cumplido. Tú eres el deseo, tu nueva realidad con todos los sentidos. Has programado cada átomo de tu cuerpo, incluso el espacio entre uno y otro, con tu nueva realidad. Con cada inspiración deja que tu deseo se realice cada vez más. Permite que todos tus sentidos lo perciban. Mientras experimentas la nueva realidad, siente la conexión, la unión con cada átomo del universo. Nota cómo los demás átomos responden al cambio y dan vida a la nueva realidad. Todas las partículas, seres, acontecimientos y energías del universo crean juntamente contigo tu nueva realidad. Piensa que del mismo modo que yo te ayudo a crear la tuya, tú también ayudas a crear la mía. Tercer elemento, el ritual. La intencionalidad, el primer elemento, subraya la importancia de reemplazar una vida sumida en el inconsciente por la toma de decisiones conscientes. Con el segundo elemento, la interiorización, continúas este proceso, empiezas a vivir tu deseo. El tercero, el ritual, va más allá mediante la sustitución de muchos de tus hábitos inconscientes que no tienen conexión con tu deseo actual, por rituales conscientes que lo reflejan. En cierto sentido, el ritual es el equivalente exterior de la interiorización. Del mismo modo que ésta imprime el deseo en el consciente y en el inconsciente, así como en la energía del universo que te rodea, los rituales lo hacen en tu entorno, en tu rutina diaria, en tu vida. Dan forma a los acontecimientos que estás creando y le prestan un matiz sagrado. Un ritual es cualquier acto que se lleva a cabo de manera ceremonial o intencionada, tanto en ocasiones especiales como de carácter rutinario. La naturaleza de los rituales no tiene por qué ser religiosa. Podemos echar mano de ellos para llegar a conocer la suma importancia de cualquier nimiedad. No debemos confundir ritual con hábito, ese reflejo tedioso que nos proporciona la comodidad del ir tirando. Los rituales son importantes porque les otorgamos significado,
La diferencia entre ritual y hábito, entre lo sagrado y lo profano, está ahí, en el significado que nos permite dar fuerzas a las cosas. El mismo vaso de vino puede acompañar una cena o el sacramento de la comunión. Por desgracia, la mayoría de la gente, pese a su tenacidad, no logra deshacerse por completo de sus hábitos. Año tras año se dejan arrastrar por los mismos modelos de pensamiento y de comportamiento, también en el plano emocional. En ocasiones, tras algo que las personas interpretan como una serie de incidentes inconexos, se esconde uno de esos esquemas, pero jamás se han percatado de que llevan repitiéndolo desde la infancia. Todos tenemos esquemas emocionales de pensamiento y de comportamiento que hemos practicado durante tanto tiempo y se han integrado tanto en nuestras vidas que ya no somos conscientes de ellos. De hecho, durante la mayor parte de la vida seguimos de manera inconsciente una serie de hábitos pautados que incluso aparecieron antes de que empezáramos a hablar. Los tiempos modernos se han vuelto tan complicados y se viven con tal frenesí que dejamos que el inconsciente se haga cargo de gran parte de la cotidianeidad. El inconsciente regula cómo nos levantamos, cómo comemos, cómo llegamos al trabajo, incluso cómo nos relacionamos con los demás. Los hábitos nos permiten poner el piloto automático y nos evitan tener que pensar antes de actuar frente a ciertas situaciones, lo que a su vez nos ahorra tiempo y libera nuestro consciente para que pueda dedicarse a cuestiones más importantes. Si bien es cierto que algunos de tus hábitos son de gran ayuda, otros, sin embargo, solo sirven para hacer todavía más complejos los esquemas que rigen tu vida. De hecho, es probable que tu antigua realidad se haya incrustado en tus hábitos, pero las situaciones cambian, tú cambias y lo que antes era una buena costumbre puede ahora interponerse en tu camino sin que te des cuenta. Cuando seguimos a rajatabla nuestros esquemas inconscientes, creamos una vida inconsciente. Puede que tus hábitos escondan significados olvidados, que no te dejan escapar de la antigua realidad. Es posible que la inquietud infantil o las limitaciones del hogar de tu niñez influyan en tus hábitos a la hora de despertar. Puede que tu manera de saludar a las personas conocidas o a las que te presentan las hayas desarrollado a partir de una antigua necesidad de mantener las distancias. Cuando interiorices la nueva realidad en el círculo, empezarás a descubrir costumbres y modelos de comportamiento que no sabías que tenías. Puede que por primera vez te des cuenta de que cuando una persona atractiva del sexo opuesto se dirige a ti, desvías la mirada y evitas el contacto. O puede que percibas que cuando te ocurre algo bueno en la vida, automáticamente esperas que algo malo suceda. Darse cuenta es el primer paso hacia el cambio. En el círculo, todos los hábitos y esquemas que no sustenten tu nueva realidad empezarán a resultar molestos. Los rituales, que son modelos intencionados de lo que quieres crear, te ayudarán a superar la inercia de la rutina y de las viejas costumbres que obstaculizan el camino hacia la nueva realidad. A veces tan solo hace falta un pequeño e insignificante cambio para aportar un torbellino de novedades en todos los aspectos de tu vida. Pequeños cambios como ir al trabajo por otro camino o comer en un restaurante diferente, o a otra hora o no comer, a menudo son suficientes para dar un giro radical al eje que sustenta tu vida. Si de manera consciente sigues creando rituales, conseguirás un cambio duradero. En el círculo, los 9 rituales remodelan el consciente y el inconsciente para preparar la nueva realidad. Al practicarlos, dotando de carácter sagrado a los cambios y utilizando la energía para repetirlos de manera consciente, te deshaces de viejas costumbres que impiden la realización de tu nueva realidad. Salvas lo que todavía posee cierta utilidad y reafirmas en todo momento la creación de algo nuevo. Años de consolidación de lo negativo quedan anulados en el conjunto de energías del círculo.
Los rituales te ayudan a ser consciente de la nueva realidad de muchas maneras. A veces nos asaltan las dudas y tenemos dificultades para interiorizarla. En esas ocasiones los rituales nos mantienen en pie. A veces resulta más sencillo actuar como si la nueva realidad hubiera acontecido que creer en ella. Los rituales nos ayudan a no perder de vista nuestro propósito en ningún momento. En cierta manera son como las ruedas auxiliares en las bicicletas para niños. Los rituales provocan en nosotros respuestas mentales y emocionales muy profundas, y cuanto más los practiquemos, más fuertes se harán. Al ejecutarlos una y otra vez, nos entrenamos para obtener a nuestro antojo esas respuestas positivas. Si grabas en el subconsciente tu objetivo, los rituales pondrán orden en medio de la confusión. Crean un patrón, un mapa que nos guía no solo a nosotros, sino también al universo durante la creación de la nueva realidad. Los rituales corrigen la dirección de nuestros esquemas inconscientes de energía. Tu nueva realidad se materializará tan rápido o lentamente como seas capaz de aceptarlo. Los viejos patrones de conducta a menudo no están a la vista y justo en ellos se agazapan los vestigios de nuestra anterior realidad. A la hora de crear diferentes rituales, es posible que quieras disponer de un lugar especial donde llevarlos a cabo. A ese espacio lo llamamos lugar sagrado. Un lugar sagrado refleja tu conexión interior con el universo. En él podrás adorar lo sagrado de tu ser, reforzado por lo sagrado del círculo. Se trata de una representación exterior de este. Tener un lugar sagrado permite que tus recursos interiores se recarguen y reestructuren. Es la señal exterior de que estás a salvo y eres uno con todo lo bueno. En ese lugar puedes utilizar con facilidad tus recursos interiores para el ritual de la creación. Puede ser un espacio para la meditación o donde representar los rituales que envuelven tu nueva realidad. Puede estar lleno de elementos y símbolos de la nueva realidad que estás creando en tu vida. Lo más seguro es que ya hayas creado un lugar sagrado sin darte cuenta. Es posible que sea un sofá especial, tu habitación preferida o tu rincón favorito del jardín. Llegados a este punto es importante que actúes de la manera más consciente posible. Quizás quieras empezar por un rezo propio de tu religión o crear uno que pretenda el bien máximo para todo lo que te rodea. Crea algo que materialice tus intenciones. Si quieres conseguir amor, podrías realizar una figurita de arcilla de ti y de tu amante. Si quieres curarte de alguna enfermedad, podrías sostener una taza de té entre las manos y bebértelo sabiendo que tal como entra te está curando. Finaliza con una oración o una afirmación que deje tu creación a merced de la energía del círculo. Integra los rituales en las actividades diarias. Desear cosas buenas es de lo mejor que podemos hacer. El aprendizaje. Cuarto elemento, el sincronismo. Al formular un deseo de darle vida en el círculo, has enviado una señal muy clara al universo. El proceso de cambio dentro del círculo ha empezado. Tu deseo ya se está haciendo realidad. No necesitas hacer nada. Toda la energía del universo tiene un solo objetivo: crear una nueva realidad para ti. Algo importante que debes saber: los acontecimientos exteriores empezarán a alinearse alrededor de tu nueva realidad. Cuando pides un deseo dentro del círculo, el universo al completo y todo lo que contiene, cualquier ser, situación, energía o momento, crean contigo la nueva realidad. Comprobarás que la gente, el mundo, está conspirando para ayudarte a realizar tu deseo. Los desconocidos con los que te cruzas por la calle están creando junto a ti la nueva realidad, tanto si quieren como si no, de manera consciente o inconsciente. Tú también colaboras en la creación de la suya.
Como a menudo sucede cuando uno entra en el círculo, ya han aparecido en tu vida señales de que la nueva realidad está a la vuelta de la esquina. Puede que no siempre entiendas todo su significado, pero dentro de un tiempo lo comprenderás. Salidas como de la nada, se presentarán ante ti oportunidades maravillosas, que a menudo no parecen más que extraordinarias casualidades. Caes en la cuenta de dichas oportunidades porque al formular un deseo dentro del círculo, has puesto a trabajar tu intelecto, tu intuición y tu yo inconsciente para que encuentren y reúnan toda la información y los recursos necesarios. Aunque no hayas entendido por completo la trascendencia del azar en tu nueva realidad, lo que en principio parecen casualidades inexplicables van a desempeñar un importantísimo papel en tu vida. ¿Has desarrollado alguna vez una nueva habilidad o has aprendido algo nuevo y de repente encuentras la ocasión perfecta para ponerlo en práctica? ¿Alguna vez te lo has pasado genial en una fiesta con alguien que acabas de conocer y a partir de entonces te lo encuentras en todas partes? En estos casos se trata de sincronismos. Ahora que has entrado en el círculo se sucederán ese tipo de casualidades. Pero el proceso de atraer coincidencias no es un arte de magia, es un don del ser humano. El sincronismo es una circunstancia especial y llena de significado que desafía todas las explicaciones científicas y convencionales. También podemos llamarlo casualidades con significado o serendipia, pero la más sencilla es buena suerte. Así que ahora que ya has formulado tu deseo en el círculo, sé consciente de que empiezas a estar rodeada de fragmentos de tu nueva realidad. Pero hay un truco. Puede que no se presenten de la manera que esperabas. De nuevo, quizá la utilidad de las casualidades no te resulte evidente hasta pasado unos días, semanas o incluso meses. Sin embargo, que no decaigan los ánimos, porque una vez dentro del círculo, todos esos acontecimientos se alinearán para conseguir la nueva realidad. Esto se cumple incluso cuando la cadena de casualidades la encabeza un suceso decepcionante. Por ejemplo, puede que hayas deseado un ascenso y de repente te despidan. Una semana después, mientras te diriges a la oficina del paro en busca de un nuevo empleo, te encuentras con un viejo amigo del que hacía tiempo que no sabías nada. ¿Cuál es tu sorpresa cuando te dice que en su empresa buscan a alguien cuyo perfil encaja perfectamente con el tuyo? Quinto elemento: la creación de un espacio. Cuando alguien interioriza un deseo, no considera los cambios que le exigirá la nueva realidad. Parece que lo vea como algo que simplemente tiene que incorporar a su vida actual, como un coche nuevo. Nada más lejos de la verdad. Para acomodar esta nueva realidad tendrás que efectuar miles de cambios, grandes y pequeños, a menudo en aspectos que en principio poco tienen que ver con los estrictamente asociados al deseo en cuestión. Tu nueva realidad necesita un lugar. Cuando te centras en la creación de algo nuevo, el universo te pide que crezcas y para ello necesitas espacio. También tendrás que realizar algunos ajustes en tu vida interior y exterior. Quizás debas dejar atrás situaciones y personas relacionadas contigo. Recuerda que debes efectuar cambios en todos los aspectos de tu vida, no solo en las áreas en las que te centras. Cuando de manera consciente entraste en el círculo con tu deseo, destinaste toda tu energía a un fin específico. Observa los cambios. Aunque puede que no los entiendas y algunos no sean fáciles, disfruta del proceso. Cede ante la transformación de tu interior. Abre las manos y deja escapar aquello a lo que te has aferrado durante años, o puede que toda la vida. Quédate en el círculo y déjate arrastrar por su energía en los momentos de transición. Aunque todavía
quizá no sea del todo visible, el proceso que has iniciado ya te está afectando en muchos aspectos. Cuando recorras el círculo te darás cuenta de que un cambio en tu vida exterior significa un cambio en tu interior. A medida que te vas transformando, el mundo se altera a tu alrededor, lo que posibilita nuevos cambios interiores. Interiorizar la nueva realidad activa la química dinámica del cambio en tu interior. Justo ahora que has empezado a reconocer las casualidades, notarás también alteraciones en tu persona. Al formular un deseo dentro del círculo, comienzas el proceso de adoptar una nueva disponibilidad para este deseo. Tu antiguo modo de ser no encaja. Tu cuerpo experimentará cambios. Cualquier cosa relacionada con tu imagen, tus movimientos, tus costumbres, que respalda la nueva realidad te resultará favorable. Físicamente te convertirás en una persona capaz de apoyar la nueva realidad. Sin embargo, los cambios más sustanciales tendrán lugar, obviamente, en tu interior. Al interiorizar la nueva realidad, tu subconsciente empezará a reprogramar y redirigir tus recursos interiores. Te exigirá que resuelvas todo posible conflicto con la nueva realidad. Has dejado al inconsciente encargado de localizar cualquier elemento que entre en conflicto con la nueva realidad para que lo lleve a la conciencia y desde ahí puedas solucionarlo. Te percatarás de partes de tu ser que han permanecido enterradas quizá durante décadas. Puede que alguno de estos conflictos sean viejas ideas o comportamientos de la infancia que todavía dirigen tu vida. Una vez que entras en el círculo, pones alerta a tu yo interior para que utilice tus pensamientos, tus sueños, tus recuerdos y tus experiencias con el fin de solventar estas cuestiones. Sin embargo, estar enfermo o llevar una vida desequilibrada requiere mucha más energía que estar bien. Tu estructura interior se esfuerza por alcanzar la armonía y trabaja para estar sana y equilibrada, tanto si quieres como si no. En el círculo te sentirás apoyado e impulsado a adoptar los comportamientos que crean la nueva realidad. Te sorprenderás al darte cuenta de que has dejado de comer ciertos alimentos o de que anhelas ciertas situaciones, actividades o la compañía de algunas personas. Caerás en la cuenta de que todo viene disfrazado de casualidad. Cuando liberes espacio en tu ser y en tu vida, te asaltarán ideas y situaciones esclarecedoras. El vacío se convierte en un manantial y se produce. Sexto elemento, la coherencia. Si hacer realidad los sueños fuera tan fácil como formular un deseo e imaginar que toma cuerpo, ¿por qué no tenemos lo que queremos aquí y ahora? Cuando analizamos la falta de éxito en algún aspecto de nuestra vida, tendemos a buscar la respuesta fuera de nosotros. Pero a menudo la verdad es que recogemos lo que sembramos. Todos nos perjudicamos a nosotros mismos en alguna ocasión, y la mayoría actúa así la mayor parte del tiempo. Presta atención a tu monólogo interior en este momento. Si eres como la mayoría de las personas, estarás preocupado o a la espera, asustado o soñando miles de cosas a la vez. Nos cargamos con muchas tareas y a menudo se generan conflictos entre ellas. ¿A cuántos deseos incompatibles nos enfrentamos en cada momento? Tu deseo de tener éxito se opone al de querer quitarte responsabilidades de encima. El deseo de enamorarte es incompatible con el de mantener tu independencia. El deseo de empezar una relación maravillosamente compite con el de aferrarte a tu penosa relación actual. El deseo de formar una familia se opone al de obtener reconocimiento profesional. Es natural querer nadar y guardar la ropa. Y también es natural que la mayoría de la gente vea frustrada su intención de obtener lo que más desea. Un conflicto interior es desalentador y fatigoso. Mina los recursos y no te deja avanzar en ningún frente. Es como intentar abrir una puerta tirando de ella y empujándola a la vez.
En lugar de centrarte en uno u otro deseo, te enzarzas en una batalla contigo mismo. Y lo que todavía es peor, esa confusión interior atrae experiencias confusas y desconcertantes generadas por los demás y por tu entorno. Este tipo de conflicto interior es más fácil de detectar en los demás que en uno mismo. Un indicio de que existe es la falta de progreso hacia la nueva realidad. Cuando entraste en el círculo, puede que tu deseo inicial eclipsara otros deseos latentes y contradictorios. Sin embargo, tarde o temprano estas necesidades harán valer sus derechos. No serás productivo si varias de tus partes, ya sean valores, creencias o acciones, trabajan con fines diferentes. Todo tu ser debe aunar esfuerzos para conseguir el equilibrio. Cuando formamos una sola unidad con nuestros deseos y objetivos, nos hallamos en un estado de coherencia. Y cuando tus intenciones y todos tus recursos son coherentes, puedes canalizar toda la energía de tu ser para conseguir lo que te propongas. Una manera de aislar y solucionar las dinámicas opuestas de diferentes deseos es representarlos todos gráficamente. Una vez que hayas descubierto el elemento de coherencia entre ellos, podrás llevar a cabo una acción positiva, es decir, una iniciativa directa, no estorbada por los objetivos o sentimientos contradictorios. Imagina que tu nueva realidad es el centro de un círculo y que todos los otros aspectos que valoras de tu vida son círculos más pequeños dispuestos alrededor. Quizás quieras dibujarlo en tu diario. Observa si alguno de los círculos choca con otro. Es buena idea enumerar algunas soluciones posibles al conflicto para dar pie a una lluvia de ideas. Puede tratarse de un proceso continuo. Quizás quieras poner por escrito las soluciones que se te presenten. Recuerda que cuando eres consciente de algo, se convierte en una herramienta para crear. La maestría. Séptimo elemento, las barreras exteriores. En algunas ocasiones, al principio del viaje, por el interior del círculo, te parecerá que todo va mal. Es una señal de que estás haciendo muchos progresos. Antes de que puedas crear toda una nueva realidad, te encontrarás con una o más barreras exteriores. Las barreras son retos internos y externos que se nos plantean al introducir cambios en nuestra vida. Si no les prestas atención, estos pueden paralizar e incluso impedir que la nueva realidad llegue a consolidarse. Al utilizar el círculo, estás acelerando el proceso para que el deseo se cumpla. Así que las barreras aparecerán de manera rápida y sin avisar. Eso es bueno. Cuanto antes te enfrentes a ellas, antes las dominarás. Las barreras forman parte de cualquier cambio. Espéralas. Dales la bienvenida. Te mostrarán qué partes de ti y de tu vida impiden tu crecimiento personal y tu felicidad. La sabiduría popular dice que para conseguir lo que quieres, para solucionar un problema, tienes que vencer al adversario. En el círculo no hay enemigos, tan solo energías que deben manejarse de distinta manera. El círculo te permite experimentar un estado del ser en el que la solución se vive. Cuando te hallas dentro del círculo, los obstáculos aparecen como señales que te indican el camino hacia la nueva realidad. Con cada una de esas barreras que se presentan ante ti, aparece una nueva oportunidad. Ocurre simplemente que los elementos de tu persona o las circunstancias de la vida que bloquean tu nueva realidad aparecen para que los despejes. Al liberar la energía retenida por dichos obstáculos, tu nueva realidad se creará por completo de manera rápida y sorprendente. Una vez que entiendas el significado de las barreras, podrás evitarlas y seguir adelante. Por lo general evitamos que sucedan milagros porque somos esclavos de nuestros miedos. Ten en cuenta que las dudas y los temores aparecerán durante el proceso.
La capacidad de desear se sustituye fácilmente por la de acobardarse. El temor debilita nuestra decisión de crear la nueva realidad. Nos dejamos arrastrar por la rabia, la envidia, el dolor que nos consume por lo que no fue, en vez de comprometernos para conseguir que todo sea como queremos. El miedo nos ancla a lo que ya tenemos y nos convence de que intentar alcanzar un sueño es peligroso, y como resultado nos aferramos a lo que nos resulta familiar. Se necesita valor para recorrer el círculo. A veces resulta difícil porque vas descubriendo todas las barreras que se interponen dentro y fuera de ti. Los muchos secretos que inconscientemente tratas de ignorar se desvelarán. Los fallos en tu vida y en lo que te rodea te plantarán cara. Tienes que mantenerte firme en tu propósito de conseguir el deseo. Si huyes y das más importancia al miedo, a la renuncia y a la desilusión que a tu propio ser, no podrás conseguirlo. La energía del círculo te ayudará y te proveerá de lo que necesitas para triunfar. Por cada dificultad a la que te enfrentes cara a cara, habrá una recompensa. Todo aquello de lo que te desprendas será sustituido por algo mejor. Octavo elemento: las barreras interiores. Puede que ya estés viviendo la nueva realidad. Si es así, ya sabes lo difícil que te resultó deshacerte de la vieja, por poco satisfactoria que pareciera en aquel entonces. Si todavía no estás viviéndola, seguramente te estés aferrando a la antigua realidad. Si alguna vez has tenido dificultades para dejar una mala relación, un trabajo, o para algo tan trivial como cambiar de canal durante un programa de televisión, sabrás lo difícil que resulta abandonar algo. Nos formamos una ligera idea de la fuerza que posee una necesidad inconsciente cuando nos empeñamos en aferrarnos a una situación, a un objeto, a una persona, cuando todo lo que es lógico, razonable y consciente nos dice que lo dejemos. El don de las barreras interiores es el poder de curación. Respira profundamente y entra en el círculo. Inspira de manera profunda y llena todos y cada uno de tus átomos de energía. Sé consciente de este proceso. Cuando te sientas tan lleno de energía que ya no puedas contener más, coloca las manos delante de ti con las palmas enfrentadas a unos 30 centímetros de distancia. Mientras respiras, deja que el excedente de energía fluya entre las palmas de las manos. Juega con ella, caliéntala, enfríala. Haz que vaya más rápido, que sea más feliz. Vuelve a respirar profundamente y llena de energía tu ser y deja que la sobrante fluya entre tus manos. Si ahora tocas a alguien, lo estarás curando. Imagina una situación compleja, colócala ante tus manos y permite que corra la energía. Estarás realizando una curación. Si colocas las manos sobre la foto de una persona que necesita ayuda, la estarás curando. Si tomas a otra persona de la mano, la estarás curando. Si pones las manos sobre tu cuerpo, te estarás curando. Noveno elemento: el contacto. El círculo en sí es una experiencia de comunidad y de integración. Cuando de manera consciente entramos en el círculo, pasamos a formar parte de una clase de energía universal, la que es precisa para el acto de creación. Esta energía es la misma, tanto si nuestro principal objetivo es la salud, como si lo que queremos es establecer un imperio mundial. Cuando entras en el círculo te fundes con cualquier otro ser, energía o acontecimiento hasta formar una sola unidad. A estas alturas influyes en todo lo que te rodea y todo a tu alrededor ejerce su influencia sobre ti. El círculo no tiene principio ni final. Un vínculo de energía nos une a todo nuestro entorno.
La gente y los acontecimientos obran de acuerdo con tus propósitos. Todo está programado para ayudarte a crear tu nueva realidad, mientras que tú ayudas a crear la de los demás. La capacidad de transmitir nuestra energía, nuestros sentimientos y nuestro don para curar a otras personas es quizás nuestro mayor recurso. Una vez que dominemos el mecanismo del contacto, podremos curar a los demás mientras nos curamos a nosotros mismos. Las experiencias se presentan dentro de unas coordenadas que llamamos espacio y tiempo, con un pasado, un presente y un futuro. Pero tu vida no es una serie de puntos esparcidos en el tiempo. Existe un lugar donde todos esos puntos conectan. El círculo. Estás fusionado con el pasado y el futuro. Todas las personas y situaciones que han existido o que vayan a existir están ahora aquí contigo en el círculo de energía. Tú formas parte de todo. En el círculo, tu pasado, tu presente y tu futuro se suceden a la vez, en este preciso momento. El círculo, como tu inconsciente, no distingue entre pasado, presente y futuro. Todo ocurre ahora. Una de las cosas que aprenderás al estar en el círculo es a superar las limitaciones impuestas por las nociones convencionales del pasado, el presente y el futuro. Albert Einstein demostró que el tiempo en el que transcurren los acontecimientos depende del punto de vista de la persona que los observa. El tiempo no existe en el círculo, el pasado y el futuro van de la mano ahora mismo, en el presente. Todo se percibe, se crea, se disuelve y se transforma en el presente. Puedes cambiar el pasado, el presente y el futuro si te lo imaginas en este momento. Un círculo no tiene principio ni final. Puedes entrar en el círculo en cualquier momento de tu vida, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Es posible cambiar la realidad modificando cualquier elemento de esta fórmula. Para cambiar el futuro tienes que fijar un objetivo y dedicarle todos tus recursos. Si lo que quieres es cambiar el presente, debes emitir unas vibraciones distintas y seleccionar las que recibes a cambio. Incluso podrías cambiar experiencias pasadas. Por lo general, la energía y los modelos creados en el pasado dificultan la entrada de la nueva realidad en nuestras vidas. Ahora que estás dentro del círculo, notarás que te vienen a la mente recuerdos, algunos incluso dolorosos. Dentro del círculo puedes volver a vivirlos, modificarlos y darles un cariz positivo. Resulta mucho más fácil volver a experimentar la realidad del pasado en este momento que dejar que esa perspectiva se instale en el futuro. Si existe una energía creada por algo que hiciste o dejaste de hacer, por algo que dijiste o no, cámbiala ahora. Concéntrate en ese momento en concreto y vívelo de nuevo tal y como debería haber sido. Hazlo una y otra vez hasta que te sientas bien con el resultado. Cuando interiorizas la nueva realidad, lo haces en el futuro. Cambias lo que percibes y el pasado se reinventa a sí mismo para apoyar tus percepciones. Si revives y modificas el pasado, cambiarás la energía y las vibraciones que de él se desprenden. No existe ningún ser humano, ningún pensamiento ni ninguna situación en los que el círculo no influya. Cualquier persona, acontecimiento, momento o posibilidad que haya o hubo existe ahora mismo dentro del círculo.